a grabar la clase. Y primer equipo de teoría monetaria son, bueno, es Márquez, junto con sus compañeros. ¿A quién le doy la batuta para que sea el anfitrión de esta reunión y que pueda compartir PowerPoint y moverle ahí a las diapositivas? A Maya. Entonces, aquí voy a hacerte a ti host. Aquí está. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Por eso, ahora, en este momento ya le estoy dando clic para que tú seas host. Ok. Y puedas ahora compartir la información que nos van a compartir, ¿no? Ya sea Word, PowerPoint, como gusten. Tómense su tiempo, preséntense y yo necesito tomar notas. Así que son sus 15 minutos. Literalmente, les voy a tomar tiempo, ¿sí? Y cuando ya falten 5, les voy a decir así 5 para que estén terminando. Si terminan antes con toda la información, está bien. Pero nomás para que sepa, ¿va? Mari, ¿ahí se ve bien? Sí, sí se ve bien. Ok, es que ya aquí como host ya cambia, pues ya no. Ok. Yo no puedo ver lo que estoy compartiendo. Entonces, ustedes díganme cuando inicien y adelante. Ok, bueno, nosotros somos el equipo número 1 y nos tocó la teoría monetarista. Está integrado por María Márquez, Miguel Escobar y su servidor Edith Flores. Yo voy a empezar con lo que es esta teoría. Esta teoría fue fundada por Milton Friedman. Fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense de origen judío que se desempeñó como profesor de la Universidad de Chicago. Es liberal y defensor de su doctrina sobre el libre mercado. Realizó contribuciones importantes en los campos de macroeconomía, microeconomía, historia económica y estadística. En 1976 fue galardonado en el Premio Nobel de Economía por sus logros en los campos de análisis de consumo, historia y teoría monetaria. Por su demostración de la complejidad de la política de estabilización. En 1976 se trasladó a San Francisco para integrarse a la institución Hoover, donde surgió escritor de un libro junto a su esposa titulado Dos personas con suerte, donde relata sus memorias. Milton falleció de un ataque al corazón el 16 de noviembre del 2006 en el Hospital de San Francisco. El padre del monetarismo contaba con 96 años en esa edad, ¿no? Esta teoría tiene como antecedente en las décadas de los 60. Su preocupación máxima es la inflación. Ay, es que no se ve bien aquí, maestro, déjeme moverlo. A ver, los voy a quitar, ahí está. Su preocupación máxima es la inflación, la cual dice Milton que es el fenómeno estrictamente monetario. O sea, él decía que la inflación es lo que abarcaba más que nada esta teoría, que entre aumentaba la inflación subía todo lo demás. La teoría monetaria tiene una larga tradición en la historia del pensamiento económico. O sea, en lo que es la economía hasta la actualidad, esa teoría basa mucho su información. La teoría cuantitativa del dinero prevaleció en el monetarismo. Esta teoría cuantitativa decía que entre más se postule lo que es la oferta monetaria multiplicada por la velocidad, que decía que es el ritmo en el cual el dinero circulaba, ¿no? Es equivalente a los gastos nominales de la economía, que es decir, multiplicado lo que es el precio de los bienes y servicios, y ese era el promedio pagado. Dice que esa teoría se formalizó en una ecuación que mostraba que el nivel general de precios era igual a la cantidad de dinero multiplicada por su velocidad de circulación y dividida por el volumen de transacciones. Esa teoría monetarista, bueno, sostenían también lo que son los clásicos, que decía que en la teoría monetarista es más que nada explicar lo que, de dónde proviene el dinero, cómo se circula el dinero. Esa teoría sostiene que la cantidad de dinero en circulación y el nivel general de precios existente en la economía es lo que querían decir, ¿no? Con esta teoría. El monetarismo cobró importancia en los años 60,
cuando hizo retroceder la inflación en Estados Unidos y en el Reino Unido. Influyó mucho en la decisión del Banco Central de Estados Unidos de estimular la economía durante la recesión mundial del 2007 y 2009. Los monetaristas consideran que la mejor manera de cumplir con los objetivos de la política consistía en enfocarse en la tasa de crecimiento de la oferta del dinero. O sea, entre más oferta tenía, más demanda había. Dice, el monetarismo es la rama del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general, como decían los clásicos, que se reduce más que nada a explicar cómo determinaban el valor del dinero. El monetarismo se originó a partir de la economía neoclásica y constituyó a una de las vertientes. Tuvo gran influencia en desarrollos posteriores y llegó a ser una de las principales fuentes de la nueva economía clásica. La economía neoclásica más que nada se basaba en que es una escuela de pensamiento económico con la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignaban a los consumidores. En cambio, lo que es la nueva economía clásica, decían que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que esta produce progreso y prosperidad, que es la economía neoclásica. Los monetaristas en general aceptan la idea de que la política monetaria puede por lo menos tener efectos a corto plazo sobre la producción, o sea, se incrementa y los precios a un plazo más largo aumentándolo, ¿no? O sea, entre más aumente lo que es la producción, también aumentan lo que son los precios a largo plazo. El siguiente diapositiva, mi compañero Miguel Ángel es que lo va a decir. Quiero hablar un poco del monetarismo moderno. El crecimiento de la oferta monetaria es el principal determinante del sistema binominal, que es el valor a precio de mercado de la producción y bienes de servicios financieros producidos en el país durante la determinación periodo de tiempo que suele ser en un año aproximadamente. Sostiene que la demanda determinada agregada depende principalmente en la variación de ofertas monetarias. Los precios de los salarios son relativamente flexibles, dado que el dinero es principalmente determinado en el BIP nominal. Los precios del salario son bastante flexibles alrededor del nivel de producción potencial. La mayoría de la fluctuación, que es la variación de una medida o valor del PIB nominal, se debe más bien a la intervención de los gobiernos, en concreto de la variación de la oferta monetaria. Propone el libre mercado y la no intervención del Estado, contribuye como causa de la inflación de hechos de haber más dinero en circulación, considera estable el sector privado, considera responsable al Estado de la crisis económica, una de las principales amenazas de la inflación. Según Friedman, existen los siguientes principios del monetarismo. Define la plena competencia y la no intervención de la libertad de mercado, no interferir con la distribución del ingreso y, si fuera necesario, hacer ajustes rigurosos, como por ejemplo la reducción de salarios, aumento de desempleos, etc. En plena ocupación, el trabajador es principalmente inalcanzable. Estimula la política de privatización de la empresa y la achicamiento, que es la baja de inflación del aparato burocrático. Defensa de la apertura externa, libre circulación de bienes y capital de bien a nivel internacional. No repudia, que es el rechazo o baja de
el rechazo baja de una no aceptación de la desigualdad social. Considera que los gobiernos no deben intervenir en el funcionamiento del sistema económico, el cual se rige en las fuerzas del mercado. Es muy corto. ¿Usted? Bueno, maestro, ¿se escuchan bien? Más o menos. Mari, ¿puedes quitar tu audio, porfa? Sí. Gracias. Yo me estoy tratando de... Bueno, tratamos de hacerlo lo más resumido posible, maestro. Es una teoría muy extensa, hay muchos casos y muchos aportes. No, nosotros nos enfocamos en lo que hizo Milton Friedman, es lo que nosotros estamos exponiendo. Una de las cosas en las que él se basó fue en la teoría cuantitativa del dinero. Dice que la teoría cuantitativa del dinero es una teoría económica, pues, de determinación de nivel de precios que establece la existencia de una relación directa entre la cantidad de dinero y el nivel general de los precios. Él manejaba esta formulita que era MB igual a PQ. La M significa la masa monetaria, la B es velocidad de la circulación del dinero y la P, índice general de precios, Q, índice de la producción de bienes y servicios. Milton Friedman trabajó en la teoría cuantitativa del dinero desarrollando una teoría distinta a la de Keynes. Según Friedman, a largo plazo, el nivel de equilibrio de la renta depende de factores reales, como la dotación de recursos, la tecnología y las preferencias de los agentes económicos, siendo la velocidad de circulación del dinero una función estable de las tasas de rendimiento de las diversas clases de activos. Milton Friedman y el mercado. Él decía que el mercado es el medio más eficiente del que disponemos para la asignación de recursos, dice, para elevar el nivel de vida de las poblaciones en general y para fomentar la selección, diversidad y bienestar, y para asegurar la libertad. Dice que el mercado es un medio para atraer la cooperación de todos en la producción, es decir, que en la satisfacción de las necesidades ajenas, además de que garantiza la libertad porque suprime discriminaciones por razón de raza, lengua, religión, ideas políticas. Y también garantiza la libertad política. Dice, porque permite a cada uno mantener sus ideas sin necesidad de llegar a un acuerdo previo a la negociación de precio y producción. Por lo tanto, el mercado reduce las tensiones en la estructura social. Friedman sostiene que la libertad económica es una parte importante de la libertad personal y política. Por eso se interesaba por la dispersión del poder, cualquiera que sea su naturaleza. Bueno, como le digo, tratamos de hacerlo lo más resumido que se pudo por el tiempo también. Y nosotros aquí en la misma exposición hicimos las 5 preguntas que usted nos pidió para el examen. La primera sería, ¿qué es monetarismo? Pues monetarismo es una teoría que sostiene la cantidad de dinero en relación... Ay, perdón, maestro. Perdón. La cantidad de dinero en circulación y el nivel general de precios existentes en la economía del país. Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 sería, mencione alguna característica del monetarismo actual. Aquí nosotros pusimos las que pusimos todas en la exposición, pero a lo mejor, no sé, podemos poner mencione 2 o mencione 3, ya usted nos diría. Pero pues están. Menciona alguna característica del monetarismo actual. Dice que propone libre mercado y la no intervención del Estado. Atribuye como causa de la inflación al hecho de haber más dinero en circulación. Considera estable al sector privado. Considera responsable al Estado de la crisis económica.
una de las principales amenazas de la economía es la inflación. La pregunta número 3 dice, ¿qué es la teoría cuantitativa del dinero? Es una teoría económica de determinación del nivel de precios que establece la existencia de una relación recta entre la cantidad de dinero y el nivel general de precios. Ujú. La 4 sería, ¿cuál es la rama del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general? El monetarismo. La 5 dice, ¿qué decía Friedman sobre el mercado? Es el medio más eficiente de que disponemos para la asignación de recursos para elevar el nivel de vida de las poblaciones. Y pues esa sería nuestra aportación, maestro, sobre la teoría monetarista. Había mucha información, estuvimos viendo las veces que estuvimos haciendo el trabajo, pero creímos que esto era lo más importante. Estaba muy amplio también sobre lo que era la teoría cuantitativa, pero no nos enfocamos mucho en la teoría cuantitativa. Ujú. Me parece bien y me gustan las preguntas que hicieron, están sencillas y las que tienen, por ejemplo, la 3 y la 5, un poco más de texto, pero parece que van al tema. Me gustaron las preguntas y la información, sí, efectivamente es mucho la información que se puede sacar de ahí, por eso les recalcaba que solamente 15 minutos máximo pueden exponer porque con eso en mente te obligas a minimizar la información que vas a exponer, ¿no? Y ustedes deciden lo que gusten. Si es una teoría, bueno, la más reciente, si podemos decirlo así. Yo a ustedes tres quiero preguntarles qué es lo que te queda a ti en la mente acerca de esta teoría, qué es lo que más recalcó a ti o te interesó más acerca de cómo Friedman pues presentó, ¿no?, esta teoría. Si queremos empezar por Miguel Escobar, dinos qué es lo que más te interesó a ti, lo que te llamó más la atención de este tema. Lo que estaban diciendo que podía proponer que haga más circulación de dinero. Ujú. Ese es uno de los temas que calca esto, sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención la circulación del dinero? Pues puede ser bueno y malo porque también teniendo, como he dicho en la clase anterior, que mucha circulación de dinero también Provoca desabasto. sí, desabasto de las empresas y de la misma población. Ujú. Así es, un factor muy importante a considerar. Muy bien, Márquez, coméntame tú, ¿qué es lo que más te recalcó en este tema? Pues todo. No, más que nada me gustó la teoría porque sí recalca mucho lo que es que más que nada cómo se maneja el dinero. Pues en tanto manejes el dinero, también los servicios suben los precios. Entonces eso es lo que provoca también la inflación. Entonces, ¿cómo tiene que ver una cosa con otra? Pues si sube la inflación, suben los precios, sube lo que es el servicios y bienes, o sea, sube todo, pues. Sí, es cierto, como decías, yo relacioné mucho esta teoría con lo que vimos en la clase pasada, porque entre más suba el precio, suben lo que son la canasta básica también, y la relación de la vida también es más pesada, pues. Ujú. Muy bien, así es, está ligado, pues y por eso era parte del tema, ¿no?, que tenemos aquí. Y por último, Flores, ¿qué es lo que más te interesó de este tema? ¿Por qué? Pues, prácticamente todo habla y todo está relacionado a la inflación, que la inflación es lo que viene a desequilibrar todos los sistemas en nuestro país, pues. Entonces, pues fue lo que más me quedó así a mí más grabado, ¿no? De la teoría monetarista. Sí. Y básicamente la inflación va a ser el tema principal para nosotros porque en base a ella es que hacemos reestructuración o reexpresión de estados financieros, ¿no? Para eso. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos con Jacqueline y Mari. Yo creo, Flores, si puedes cambiar de
a host, pero no sé si Jacqueline o Mari, quién va a ser la que va a estar encargada ahí de moverle a la presentación. Mari. Entonces, ¿puedes hacer host a Mari ahora, por favor? ¿Y dónde la pongo, maestro? Porque no encuentro Ah, muy bien. Entonces, primero dejas de compartir la la pantalla. Ah, ok, pantalla. ya vi. Ok. Listo. Y luego, aquí a la derecha estamos nosotros con nuestros nombres. Ajá. Te vas a donde dice Mari Fregoso y te debe dar una opción que dice más o more. More. Ah, No sé si lo tienes en inglés o en español. aquí está, hacer hospedador. Ok. Ándale. Ahí Ya mismo. está. Listo. Listo. Ahora tú, Mari, eres la encargada de compartir y moverle presentación. Cuando ustedes me digan, pongo el tiempo. Lo demás vamos a poner nuestro micrófono en sí. ¿Ya se puede ver? Sí. No sé cómo me ven. ¿No se ve recortada? ¿No? Ok. Se ve la pantalla de PowerPoint con lo que estás haciendo ahí. Dale clic en la pequeña, sí, en esa presentación para ahora vernos todo. Bueno, a Ana Jacqueline y a mí nos tocó ver la teoría keynesiana. También tratamos de hacerlo lo más breve posible. Bueno, la definición de la teoría keynesiana dice que es una teoría económica desarrollada por John, olviden el segundo nombre, Keynes, que se basa en la idea fundamental en que la intervención del gobierno puede estabilizar la economía, lo que le decían la mano de Dios, ¿no? La mano invisible. Aumentando los niveles, haciendo esto, pues aumenta los niveles de empleo o los disminuye, al igual que la producción, ¿no? Principalmente mediante el aumento del gasto público en periodos de desempleo. Lo que plantea el keynesianismo se centra en el análisis de las causas y consecuencias de la variación de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. Su interés principal, que es una de las principales ventajas, es de dotar a las instituciones nacionales de poder para poder controlar la economía en estas épocas de recesión o de crisis. Aquí no lo agregué, pero ¿cómo puedo compartirles otra parte de la información que no está en esta pantalla? Puedes dejar de compartir y cuando vuelvas a darle clic en compartir imagen, te aparecen todas las ventanas que has abierto y eliges donde tienes la información. Sorry, no aparezco. Primero deja de compartir esta página colocando tu cursor arriba de la pantalla y te va a aparecer una opción que dice dejar de compartir o stop sharing, algo así. Y luego ya eliges otra pantalla. Bueno, se los comento. Esta teoría se basa en una fórmula que él, por así decir, desarrolló, donde dice que la demanda global o el PIB se va a calcular siempre, o bueno, lo va a calcular basándose en el consumo y sumándose la inversión, el gasto público y las exportaciones, ¿no? Y le restan las importaciones. Esto de esta manera puede controlar lo que viene siendo a nivel macroeconómico y la economía del país. Y Ana nos continúa.
cámbiale. Bueno, yo les voy a hablar sobre las principales características de la teoría keynesiana. La política económica es la principal herramienta para sacar a un país de una crisis. También propone que los gobiernos se encarguen de la estimulación de la demanda. El Estado es el encargado de invertir recursos a las empresas. La utilización de la política fiscal como regulador de la economía. También considera que el principal peligro para la economía es el desempleo. ¿Le cambias, Mari? Bueno, también les voy a hablar sobre la ventaja y desventajas de esta teoría. Una de las ventajas es que dota a las instituciones con el poder para regular los procesos económicos, promueve el endeudamiento fiscal para evitar la crisis. La inversión juega un papel importante al igual que el dinero. Lo pido hoy y llevar otra semana. Es una teoría macroeconómica. Las desventajas es que no considera la inflación, resulta ser poco efectivo en la solución de problemas y se encuentra en diferentes ambigüedades. Bueno, pues le hicimos muy corta, ¿no? Igual las preguntas, maestro, pues nos hacen falta unas. Se las podemos enviar al grupo. Ujú. ¿Tienen las otras ahí a la mano? Que las puedan comentar. Tenemos 4 preguntas. Bueno, la primera, pues es muy sencilla, ¿no? ¿Quién es el fundador de la teoría keynesiana? La segunda, ¿en qué se basa la teoría keynesiana? ¿No? Que fundamentalmente es la intervención del gobierno para estabilizar la economía. Y la número 3 que tenemos son las principales características del keynesianismo. Dice que la defensa de la intervención del Estado en áreas donde las empresas privadas no pueden o no quieren actuar, la oposición del sistema liberal, la reducción de los tipos de interés y el equilibrio entre la demanda y la oferta. Esas serían las características y estas son las únicas 3 preguntas que hasta ahorita tenemos. Ok, bueno, son buenas preguntas, sencillas y concretas. Creo que les debe dar una idea con estas 2 temas expuestos. Quiero que piensen y analicen cuál es la diferencia o una de las tantas diferencias que pueden separar tanto la teoría keynesiana como la teoría monetaria. Entonces, buen tema, buena explicación de lo que fue. Creo que la información que pusieron fue buena y sencilla. Entonces, vamos a dejar de grabar hasta aquí.